que en este caso son los alquenos y los alquinos. La clase va a estar dividida en dos. En esta primera sesión hablaremos de cómo nombramos un alqueno y un alquino que es lineal, es decir, un hidrocarburo insaturado que no tiene ramificaciones. Y en la segunda sesión hablaremos de cómo nombrar alquenos y alquinos que están ramificados, ¿sí? O que tienen sustituyentes alquilo. ¿Cuáles son las generalidades de esta nomenclatura? Bueno, para nombrar un alqueno o para nombrar un alquino se van a seguir las mismas reglas que se establecieron para nombrar alcanos, aunque hay algunas excepciones, ¿sí? ¿Por qué hay algunas excepciones? Bueno, porque estos compuestos van a tener un doble enlace o un triple enlace. Entonces es muy importante que nosotros indiquemos en el nombre dónde se encuentra este triple o este doble enlace. Una de las principales generalidades o una de las principales características que debemos de considerar para nombrar un alqueno o para nombrar un alquino es que cuando nosotros elijamos la cadena más larga, esta cadena debe de poseer la insaturación. Es decir, la cadena más larga que nosotros vayamos a elegir, sí o sí tiene que tener el doble o el triple enlace. Es decir, yo no puedo elegir como compuesto base una cadena que no tenga el doble enlace. O yo no puedo elegir como compuesto base a una cadena que no tenga el triple enlace. Entonces, todas las opciones que yo saque de cadena cuando empiece a jugar con los extremos, debo de asegurarme que contengan el doble o contengan el triple enlace. Si me salen cadenas que no tienen el doble o el triple enlace, esas automáticamente están descartadas, porque el compuesto base tiene que tener el doble o el triple enlace. Entonces se facilita más, porque de todas las opciones que tienes de elegir la cadena, se reduce a elegir la cadena más larga que tenga el doble enlace o el triple enlace. También cambia la numeración, ¿sí? Recuerda que antes comenzábamos a numerar en los alcanos por el extremo que esté más cercano a una rama. Cuando nosotros tenemos un doble enlace o cuando nosotros tenemos un triple enlace, ahora la regla me dice que yo tengo que empezar a numerar por el extremo que me dé o el extremo más cercano al doble o al triple enlace, ¿sí? Es decir, si el doble enlace o el triple enlace tienen prioridad sobre las ramas. Si yo por un extremo tengo el doble enlace en el carbono 3 y por el otro extremo tengo una rama en el carbono 3, yo debo de iniciar a contar por el extremo más cercano al doble enlace o al triple enlace. Tienen prioridad, ¿sí? Siempre voy a elegir el extremo que me dé más cercano el doble o el triple enlace. También es muy importante, y esto es nuevo en esta nomenclatura, es que se tiene que indicar en qué carbono se encuentra el doble o el triple enlace. Recuerda que nosotros cuando nombramos un alcano con ramas, indicamos en qué carbono están pegadas esas ramas. Lo mismo tengo que hacer, tengo que indicar en qué carbono se encuentra ese doble o ese triple enlace, ¿sí? Para que la persona cuando lea el nombre y quiera dibujar la estructura correspondiente, pues entonces esta persona pueda poner el doble enlace o el triple enlace en el carbono correcto, ¿sí? Y no lo ponga donde ella quiera, ¿sí? En cualquier parte de la cadena hay que indicar el doble enlace está entre este carbono, ¿sí? Entonces es muy importante indicar dónde. Y el número, cuando sepamos en qué carbono está el doble enlace, el número se pone antes de la terminación.
se va a poner el número, por ejemplo, 3. Si está en el carbono 3, 3-eno. Si está el triple enlace en el carbono 1, 1-eno. 1-ino, perdón, si estamos hablando de triple enlace. Ahorita vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos un alqueno lineal o un alqueno simple. Si tú te fijas, no hay ninguna rama, es una simple cadena lineal. Nosotros aquí observamos la presencia del doble enlace, ¿sí? Entonces automáticamente sabemos que se trata de un alqueno. Ahora, contamos cuántos carbonos tiene la cadena, porque eso es lo que me dice la regla 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos. ¿Ok? Aquí yo le puse la cadena tiene 5 carbonos, le corresponde el prefijo pent. Ahora, tiene un doble enlace, por lo tanto le corresponde la terminación eno. Entonces este es un penteno, ¿sí? Es un hidrocarburo de 5 carbonos que está insaturado por un doble enlace porque termina en eno. Pero ahora tenemos que indicar en el nombre en qué carbono se encuentra ese doble enlace. Entonces yo tengo que numerar la cadena, ¿sí? Y tengo que empezar a numerar por el extremo. Acuérdense que las cadenas tienen dos extremos. Yo tengo que comenzar a numerar por el extremo que esté más cercano al doble o al triple enlace. En este caso yo voy a comenzar a numerar por este extremo porque aquí el doble enlace quedaría en el carbono 2. Si yo comienzo a numerar por este extremo, el doble enlace me quedaría en el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 me quedaría el doble enlace. Si comienzo por el extremo derecho, el doble enlace me quedaría en el carbono número 2. Por lo tanto, está más cercano por este lado. Lo enumero 1, 2, 3, 4, 5. Nos damos cuenta que el doble enlace está formado por los carbonos 2 y por el carbono 3. El doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Qué número se va a elegir? Pues elige el número más pequeño de los dos, ¿sí? Entonces vamos a elegir el número 2, ¿sí? Entonces el nombre será pent 2-eno, con las mismas reglas de que los números se separan con guiones de las letras, ¿sí? Pent 2-eno. El 2 antes del eno, sabemos que eno significa doble enlace. Entonces me está indicando pen 5 carbonos, que en el carbono 2 va el eno, o sea el doble enlace. De esa manera es como se nombran los alquenos lineales o simples. Y aquí tenemos otros ejemplos. Si te fijas, son cadenas simples. Este, por ejemplo, su nombre sería but-1-eno. But porque la cadena tiene 4 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 carbonos. Eno indica doble enlace, que aquí vemos que aquí tiene un doble enlace. Y el número 1 indica que en este carbono está el doble enlace, porque tú por dónde vas a comenzar a numerar, por este extremo o por este extremo. Pues lógicamente por este extremo, porque aquí ya está el doble enlace. El doble enlace está formado por los carbonos 1 y por el carbono 2. ¿Cuál número se elige? El más pequeño, que sería el 1. Entonces este compuesto se llama but-1-eno, un hidrocarburo insaturado por un doble enlace de 4 carbonos, que en el carbono número 1 tiene el doble enlace. Y aquí tenemos otro ejemplo, que su nombre sería ep3-eno. ¿Qué indica? Ep indica que la cadena tiene 7 carbonos. Si nosotros contamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. La terminación eno pues me está indicando la presencia de un doble enlace, que aquí es muy fácil visualizarlo. Y el número 3 me indica en qué carbono se encuentra este doble enlace. Para poder dar el número, recuerden que nosotros tenemos que comenzar a numerar. ¿Y por dónde vamos a enumerar? Bueno, por el extremo más cercano a la doble ligadura o al doble enlace. Si yo quiero empezar a numerar por este extremo,
¿En qué carbono me quedaría el doble enlace? Bueno, cuento. 1, 2, 3, 4. Si yo comienzo por el extremo izquierdo, el doble enlace quedaría en el número 4. Si yo comienzo por el extremo derecho, el doble enlace me quedaría en el 1, 2, 3. Está más cercano por el extremo derecho que por el extremo izquierdo. Entonces yo voy a comenzar a enumerar por el extremo izquierdo, por el extremo derecho, que es el extremo más cercano al doble enlace. Entonces enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me doy cuenta que el doble enlace está formado por los carbonos 3 y 4 y yo voy a elegir el número más pequeño, que es el 3. Entonces es una cadena de 7 carbonos, le corresponde el prefijo ep, y antes de poner eno indico en qué carbono está ese doble enlace, que en este caso sería el 3, ep3eno. ¿Sí? Es un hidrocarburo insaturado de 7 carbonos que en el carbono número 3 tiene su doble enlace. Y aquí te pongo como nota que recuerdes que se comienza a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Ahora, ¿cómo se nombran los alquinos? Los que tienen un triple enlace siguen exactamente las mismas reglas que los alquenos. ¿Qué es lo que va a cambiar? La terminación, ¿sí? Pero exactamente como seguiste los pasos de alquenos, se siguen los pasos de alquinos, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos dando cuenta que tenemos un hidrocarburo insaturado por un triple enlace. Primero vemos cuántos carbonos tiene la molécula. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena tiene 6 carbonos. Le va a corresponder el prefijo ets. Tiene un triple enlace. Aquí lo vemos. Le va a corresponder la terminación ino. Pero yo no puedo decir nada más. Es un hexino. ¿Sí? ¿Por qué no puedo decir que es un hexino? Porque tengo que indicar en cuál de los 6 carbonos que tiene se encuentra el triple enlace. Eso es lo que yo tengo que indicar, ¿sí? Porque la persona que lea hexino, pues ¿dónde pone el triple enlace? En cualquiera de los 6 carbonos lo puede poner. Entonces nosotros tenemos por obligación que indicar dónde está este triple enlace. Entonces tenemos que comenzar a numerarla y vamos a comenzar a enumerar por el extremo más cercano al triple enlace. Y lógicamente en este ejemplo vamos a comenzar a numerar pues por el extremo derecho, porque el extremo derecho ya tiene el triple enlace. Entonces el triple enlace está formado por el carbono 1 y por el carbono 2. Entonces, ¿cuál es el número que yo voy a elegir? Pues el más pequeño, que en este caso sería el 1. Nos damos cuenta que el triple enlace está formado por los carbonos 1, 2 y vamos a elegir el número más pequeño, 1. Por lo tanto, el nombre sería ets1ino, ¿sí? ets1ino. Aquí hubo un error, puse pent de 5 carbonos, pero es ets porque la cadena tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, ets1ino. Aquí tenemos unos ejemplos. Veamos cómo los nombramos. No tienen ramificaciones. Este compuesto se llamaría pen2ino. Pent porque tiene 5 carbonos. Entonces los contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente tiene 5 carbonos. La terminación ino porque hay un triple enlace, aquí lo vemos. Y el número 2 porque indica dónde está el triple enlace. Donde vamos a comenzar a contar por el extremo que me quede más cercano al triple enlace. Si cuento por el extremo derecho es 1, 2. En el carbono 2 me quedaría el triple enlace. Si cuento por el extremo izquierdo, 1, 2, 3. En el 3 me quedaría el triple enlace. Entonces es por el extremo derecho y queda en el carbono número 2 la insaturación triple o la triple ligadura. Por lo tanto lo llamo pent2ino. En este ejemplo, pues nos damos cuenta que su nombre es X3ino.